Estamos haciendo este ejercicio como una tarea del curso de Derechos Humanos 1. Parte de los integrantes del grupo está Antonio Gómez, Beverly Aguirre, Aura Fuentes y Livio Centino. Estamos queriendo plantear en este caso lo que es la democracia y derechos humanos según la teoría política de Norberto Bobbio. Pero en este caso hay que aclarar también que es un discurso. La importancia de es un discurso es que en un discurso también se presentan planes alternativas y cómo solventarán. Para poder seguir continuando sobre Bobbio, podemos decir que él nació en Turín, Italia, al principio del siglo pasado, en 1909 para ser exactos. Eso implica que durante su contexto vio la Primera Guerra Mundial, la Segunda, estuvo también viviendo la experiencia con Mussolini en la época de los fascistas en Italia. Esto es importante cuando nosotros también tenemos que tener idea sobre dónde vivió o qué estaba haciendo esa persona cuando escribe un determinado evento. Bueno, una definición: la realización de los derechos del hombre es entendido como una señal de progreso moral de la humanidad y el camino a la paz y a la libertad. Pasa por reconocimiento y protección de tales derechos. Por ejemplo, él menciona 3 niveles: historia, moral, jurídico, institucional. Lo que es en este caso, cuando decimos historia, podemos mencionar, por ejemplo, en la primera acta de independencia de Centroamérica, en el artículo 4, aparece que por historia se pide que no se le quite la ciudadanía a los descendientes africanos. Históricamente estaban aquí previamente y por lo tanto, históricamente también, como ese fundamento, ellos ya son ciudadanos y por lo tanto se pide para que no se les quite. La parte moral maneja más lo que debería de tener, en este caso, la regla de los derechos humanos según Bobbio. Y la parte jurídico-institucional, pues la realidad, ¿verdad? Lo que se tiene. Los derechos humanos, según Bobbio, surgen en respuesta a la opresión y a la deshumanización. Bobbio defiende una definición como forma de gobierno caracterizada por un conjunto de reglas primarias o básicas que establecen quién tiene autorización para tomar decisiones colectivas y qué procedimientos se han de emplear. En este caso, quién o quiénes deciden, cómo se decide y las reglas de cómo se decide. Todas estas reglas del juego democrático son designadas para facilitar y garantizar la más amplia participación posible de la mayoría de los ciudadanos en las decisiones que afectan el conjunto de la sociedad. Eso lo dice un discípulo de él, Mouffe, en 1999. La diferencia entre la dimensión moral y la jurídico-institucional. Como ya mencionamos, este derecho es lo que se debería de tener. El jurídico institucional, pues es lo que se tiene. Por decirlo así, podríamos hablar un poquito de lo que son los derechos consuetudinarios, una cosa que debiese ser, sin embargo no existe, porque existe un instrumento legal establecido y por lo tanto eso es lo que nos lleva a trabajar con. Defender esta dimensión moral significaría socializar, convencer a la mayor cantidad de personas para reconocerlo y a las que ostentan el poder. En este caso, digamos que tenemos que convencer a los legisladores, o sea, que el Congreso, ¿verdad? Defender el jurídico institucional otra vez se ve involucrado, en este caso la parte legislativa, donde tendrán que crearse los espacios
para poder construir una nueva definición de los derechos humanos. En este caso dejamos en peligro, porque tendríamos que tocar, en este caso, la Carta Magna, o sea, la Constitución de la República. Tenemos que aprovechar este momento para poder hablar del jurista y el abogado, que es una diferencia clara. El jurista y el abogado, un poquito diferente. El jurista es una persona del derecho, recta, honesta, sinceras y responsables, personas humanistas, conocedores del espíritu de una ley. Podríamos decirle que en este caso los constitucionalistas son los que más o menos se entienden en el espíritu de una ley. El abogado, persona legalmente acreditada, autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito determinado, e interpretar la ley como tal. Bobbio distingue los derechos humanos en libertad, político y sociales. Hace señalamientos que el individuo es una persona moral. Hace el señalamiento que la persona social es como un todo. Los 4 enfoques que hace Bobbio. El individualismo es el fundamento de la democracia de los modernos, dice. Claro, en estos tiempos modernos de hoy, la vida o el sistema pues nos está enseñando que el éxito depende de una misma persona y se trata de poder llegar hasta donde uno puede, independientemente técnicamente del daño que puede hacer sobre otras terceras personas. Pero este es el éxito dentro de estos formatos. Entonces, obviamente nosotros caemos en un problema, porque todos nosotros estamos como educados a seguir este formato en un sistema moderno y actual que vivimos. Y para poder cambiarlo teníamos que hacer lo que mencionábamos anteriormente. Hacer entender a la gente que los procesos no deberían ser orientados de esa forma, pero somos parte de un todo globalizante y por tanto pues caemos en esta dinámica. Y dice claro, el individuo persigue sus intereses propios, promueve el interés social. Sí, pero cuando él le sirve. O sea que yo estoy queriendo hacer una tienda, pero ya después yo necesito a la gente para que me vaya a comprar. Entonces, y todo esto va a siglos muy atrás, dicen por ahí. Aristóteles decía, el hombre en su origen es un animal que vive desde su nacimiento en sociedad. Entonces para Aristóteles ese individualismo pues no existe, porque la sociedad es la que da al individuo, por lo tanto el individuo es a la inversa. Entonces esta parte es un poquito criticada mucho en la percepción y el entendimiento de Bobbio acerca de este individualismo. 2. Fundamentos liberales de la democracia. Sin individualismo no puede haber liberalismo, y sin liberalismo no puede haber democracia. Pues se convierte en un problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Bobbio señala lo siguiente: los seres humanos tienen el mismo derecho a la libertad, y los seres humanos tienen el derecho a una libertad igual. Se puede decir, dice Bobbio, que la democracia tiene como fundamento el reconocimiento de los derechos de libertad y que admite como natural complemento el reconocimiento de los derechos sociales o de justicia. Esto es el fundamento liberal de la democracia. La tercera, los derechos como condiciones y precondiciones del juego democrático. En este caso, voluntad general. Hoy políticamente le estamos llamando voluntad política, pero no, la voluntad general es un aspecto moral, no es un aspecto técnico ni político de una sociedad, o sea, de un derecho natural del ser humano, valga la redundancia. Tanto para el derecho como la democracia, esta violación puede comprometer
y tornar en vano el ejercicio de los derechos políticos. Bovero, discípulo de Bobbio, lo establece, que esto es vital, estas condiciones y precondiciones son vital e importantes para la democracia. La cuarta, regla de mayoría y democracia no son sinónimos. En este caso, el principio de la mayoría, el sufragio universal, algunos límites señalan de validez, de aplicación, de eficiencia. Por unanimidad sería cuando nosotros, de alguna u otra forma, cuando discutimos un ente, un problema determinado, todos tendríamos que estar en favor de, indica Bobbio, de su parte de la validez. Por ejemplo, el acuerdo 83-96, el decreto legislativo 83-96, el Día Nacional del Garífuna, este fue un decreto por unanimidad. Si no hubiese sido por unanimidad, según lo que plantea Bobbio, esta duda tendría que ser convencida y entender el por qué, porque ahí estaríamos limitando el derecho, pero en la actualidad no ocurre así. Hay una mayoría absoluta, una mayoría relativa, y son difíciles los decretos donde hay una absoluta. 2. ¿Cuáles son los asuntos que deben ser elegidos por la mayoría? Al menos Sócrates lo tenía claro. Sócrates decía, tienen que elegir los que saben. Sin embargo, pues no ocurre con nosotros. 3. La eficiencia. Pero son muy raros los opinables. Eso implica que hay elementos, que hay decisiones que no necesariamente tienen que tener una opinión. Y estos son otros elementos para discusión y de lo que plantea en este caso Bobbio. Después de hacer el análisis de todos estos procesos y analizar en el estado en que estamos, en un curso pues preguntábamos ¿por qué no estamos transformando al estudiante para que tengamos una moralidad y seamos un poquito más humanistas en cuanto a? Entonces se decía, sí, claro, pero hay unas cuestiones políticas que no los permiten, por decirlo así. Algún catedrático hacía una referencia sobre que si él tuviera los recursos y quisiera hacer una universidad orientada al humanismo, entonces que no se lo permitiría. Pero tal vez no es la solución una universidad más. Tal vez retomar y reestructurar las líneas de trabajo de una universidad. En este caso, estas líneas de trabajo requieren ir un poquito más allá, no a la universidad, sino de la parte infantil, de la parte escolar, pero sin embargo, dentro de la realidad todos sabemos que nosotros queremos construir un estudiante moral, pero le estamos preguntando y evaluando cosas diferentes. Entonces eso nunca va a poder existir. Si necesitamos construir un estudiante, un guatemalteco diferente, tenemos que evaluarlo tal y como la forma que nosotros queremos que pueda funcionar.